Tiene la palabra el asambleísta Guillermo Celi. Muchas gracias, señor presidente encargado de esta sesión. Yo quiero ser muy claro. El presupuesto o la proforma presupuestaria de un país tiene que servir para cumplir las necesidades de la gente más sencilla y humilde. De eso se trata. Salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad social a través del IES. Y eso es lo que no estamos viendo en esta proforma. Aquí hay una reducción muy importante de 194 millones de dólares, 194 millones de dólares al sector de la salud. Y cuando usted revisa la proforma presupuestaria, no se establece con claridad a qué sectores, a qué hospitales van a dar o van a tener esa reducción presupuestaria. Y voy a hablar de dos casos claros. El uno, el Hospital de Especialidades, en mi provincia, en Manabí, en Portoviejo. 11 años viviendo del cuento del gallo pelón, del famoso hospital. 525 camas, 525 camas. Hospital de tercer nivel que va a servir a la gente sencilla y humilde de Manabí, Santo Domingo, Santa Elena, Santo Domingo, como decía, y parte también de los cantones del norte de la provincia de Guayas. ¿Y que le van a reducir a ese hospital de especialidades el presupuesto? Nosotros no estamos de acuerdo con aquello. Por eso la observación al presupuesto tiene que ser inmediata, inminente. Y señor ponente, el asambleísta Albornoz, esto también tiene que incorporarse dentro de esas observaciones. ¿A dónde se va a dar esa reducción? Que no se debería dar, porque tiene que darse el aumento del 0.5% del Producto Interno Bruto cada año hasta llegar en materia de salud al 4%. Y nosotros como manavitas no vamos a permitir que se nos reduzcan los recursos para el Hospital de Especialidades, que no es solamente para Manabí, es para 4 provincias hermanas vecinas. Hospital de tercer nivel, donde se deben tratar especialidades y sobre todo para la gente más sencilla y humilde de estas 4 provincias. Hay una reducción de 376 millones de dólares al sector de la educación. Y aquí está una publicación de un buen análisis y sobre todo de análisis y preguntas a los jóvenes estudiantes. Se reduce en un 27% o en un 21.60% a la Universidad Masónica de Iquián. Dicen que han llegado a un acuerdo, pero hay que observar para ver si se cumple ese acuerdo. Segundo, a la Universidad Superior Politécnica Chimborazo, 17.90%. A la Escuela Superior Politécnica Nacional, 14.10%. A la Central de Quito, 12.70%. A la Estatal de Guayaquil, 11.50%. A Manabí, a la Técnica de Manabí, en aproximadamente un 15%. Es decir, 9 millones de dólares, como publica el diario de Manabí y el análisis e investigación realizado. Esto es inadmisible, esto no lo vamos a permitir. Esto significa menos oferta académica para los jóvenes estudiantes del país, de la Amazonía, de la sierra, de la costa. Y eso no es correcto cuando aquí en esta asamblea hemos reformado la Ley de Educación Superior precisamente para abrir la oferta académica y que la gente sencilla, los jóvenes, puedan tener educación superior. Aquí hay que decir las cosas como son. Y nosotros no estamos de acuerdo con una proforma que le quite recursos a la juventud ecuatoriana y también a la educación en general, a las escuelas, a los colegios públicos. Quiero también señalar, señores legisladores y al ponente, que hay que observar una reducción muy drástica de aproximadamente el 61.13% al sector de la acuicultura y pesca, que afecta terriblemente a las provincias costeras, entre ellas a Manabí, Esmeraldas, a la península, Guayas, a la provincia del Oro. Se reducen en 21.137.000 dólares, lo que son inversión y servicios en el sector, en detrimento del pescador artesanal. Eso tampoco se lo puede permitir. Y esta es la gente que necesita apoyo. Esta es la gente que necesita respaldo de un gobierno nacional. Quiero también señalar que observamos que en materia de agricultura y ganadería, ya los agricultores han sido votados a su suerte más de 10 años y se les sigue golpeando. Aquí está un detrimento, una disminución
de aproximadamente el 18.33% de la proforma, es decir, 29 millones de dólares menos al sector agrícola del país. Esa gente que no tiene apoyo en los procesos de comercialización de sus productos, donde el gran intermediario se les lleva todo al hombre y a la mujer que labra la tierra, que tiene malas condiciones de seguro social campesino, que no tienen la posibilidad de adquirir un crédito ágil, porque el Banco de Fomento, Banco del Tormento, Ban Ecuador, como le digan, lo único que ha hecho es siempre ponerles excusas y le piden hasta la partida de nacimiento de la abuelita cuando le quieren dar un crédito a un pobre campesino, agricultor de la patria. Y esto también tiene que observarse, señor ponente de la Comisión de Desarrollo Económico. Y aquí hay un rubro interesante, 88.619.000 dólares para el Ministerio de Salud en el proyecto o para el proyecto de reconstrucción, rehabilitación e infraestructura de las zonas afectadas por el terremoto. Parece paradójico, ¿no? Pero con eso tiene que financiarse lo que no hizo y no ha hecho el Comité de la Reconstrucción. Los 3 hospitales que el presidente la semana pasada estuvo en mi provincia y reconoció y le dio un buen jalón de orejas al Comité de Reconstrucción, presidido por la señora vicepresidenta, que también debería renunciar al Comité de Reconstrucción, quien ha reconocido que es una barbaridad los contratos que se realizaron en el periodo anterior, en el gobierno anterior, con la plata de la reconstrucción, que se ha entregado obras sin garantías en los contratos de la reconstrucción, lucrando mañosamente del dolor, de los muertos, de las lágrimas del pueblo manabita y esmeraldeño después del 16 de abril. Eso no lo vamos a permitir. Y ahora quieren reducir el número de camas de los hospitales. 1.620 millones hubo de la recaudación del incremento del IVA del 12 al 14% por un año, que es la solidaridad de todos ustedes, de los ecuatorianos. ¿Por qué no hicieron los 3 hospitales, que costaban más o menos 80 millones? Con eso, con 1.600 tenían de sobra para construir los hospitales. Y ahora lo que quieren hacer es reducir, por ejemplo, el de Bahía de Caracas, que tenía 120 camas a 80 camas. Y yo como manabita no lo voy a permitir. Y voy a defender desde la Asamblea Nacional los intereses de mi provincia y del país, porque es la gente más sencilla y más golpeada, como la manabita y esmeraldeñas. Aquí está, además, lo que les señalaba hace un momento. Reducciones a la salud, a la educación. Y quiero decirles con claridad que estos temas tienen que tratarse y ponerse, señor ponente, valga la redundancia, de esta Comisión de Desarrollo Económico, en esta devolución de la proforma, pero con observaciones claras. ¿Hay o no hay detrimento a los hospitales públicos? No puede haber, al menos debe ratificarse el presupuesto del 2018 en salud y en educación. Adicionalmente, aquí hay que decir las cosas como son, que preste el país a quien dé la mejor tasa de interés, pero no es posible que este país y que el gobierno y la década pasada haya contratado créditos con China, sobre todo, a intereses del 9 y 11%. Eso es una barbaridad. El presidente Moreno debería tener una comisión permanente en China para renegociar esa deuda cara, carísima, que le hace daño a la gente sencilla y humilde del país. Y por eso los desbalances en la proforma presupuestaria, porque tenemos comprometido el petróleo hasta el 2024, cuando tenemos que renegociar cuanto antes esos diferentes empréstitos tan altos, usureros a un país. Aquí hay que decir las cosas como son, usureros. Era preferible ir a algún banco privado y prestaba más barato. Lo otro que es importante, debe darse una reducción contundente en el gasto público y gasto corriente. El país puede funcionar tranquilamente con 14 ministerios, pero han creado el viceministro del ministro, el subsecretario del subsecretario, el asesor del asesor, sueldos dorados, que esa plata debería estar invertida en salud y educación. Y también, pues no nos olvidemos que ya hay un informe de Contraloría que declaró con claridad que parte y tramos de la deuda del gobierno anterior fueron declarados reservados y secretos. ¿Por qué fueron declarados reservados y secretos? Porque estaban con intereses extremadamente altos. ¿Cuál es la razón de que la deuda pública sea reservada y secreta? Eso hay que decirlo con claridad. Vean, señores legisladores, aquí esta proforma debe ser devuelta con las observaciones que se han planteado en la comisión, más las observaciones que los legisladores estamos planteando en este momento.
Y yo no quiero dejar de tocar un tema y de concluir lo que me han pedido los jubilados del país. La Asamblea de Organizaciones de Jubilados Técnicos, Pensionistas y Adultos Mayores del país. Y voy a leer textualmente lo que ellos dicen, porque la Asamblea tiene que convertirse en la voz de los ciudadanos. Su parte correspondiente señala: respetuosamente solicitamos se digne disponer, se verifique en la proforma presupuestaria 2019, consten los aportes, contribuciones anuales obligatorias del Estado al Seguro Social, al IES, el 40% que dispone el artículo 371 de la Constitución, como lo solicita el IES a Finanzas, así como debe constar los valores para cubrir la atención médica, personales y familiares, de salud y de rehabilitación para jubilados, pensionistas, adultos mayores y discapacitados. Esto es importante, que se escuche la voz de los jubilados del país y sus requerimientos. Firma esto don Edison Lima, doña María Teresa Villavicencio, entre otras personas. Señor presidente encargado de esta sesión, colegas legisladores, la postura del movimiento Suma, el cual represento, es de devolver esta proforma presupuestaria con las observaciones ya planteadas por la Comisión, más las que los legisladores, en el caso del bloque de Suma, acabamos de plantear en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes.